Bien, entonces, quedamos aquí, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación de fondo? Sí. Ya. Bien, entonces continuamos con el tema. Quedamos en por qué se colocan los nombres científicos a las especies, ¿no? ¿Qué características presentan estos nombres científicos para colocarlos, ¿no? Entonces, les mencionaba que los nombres científicos se pueden deber a muchas características, ¿sí? Por ejemplo, les decía que se da en homenaje al científico que la describió por primera vez, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de este científico de nombre Gregory Anderson, quien colocó su apellido a una especie de papa, ¿sí? Entonces, las papas que conocemos, hay diferentes especies, ¿verdad? Está la holandesa, está la harinosa, están, si son más grandes, si son más chicas, entonces son diferentes especies. Entonces, todas esas especies de papa tienen un nombre científico. Entonces, una de esas especies de papa viene a ser la Solanum andersoni, ¿sí? Y generalmente todas las especies de papa que se conocen están dentro del grupo o del género Solanum, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Solanum andersoni es en honor al científico que la descubrió, ¿no? Y les mencionaba que el término Anderson, que era su apellido, por ejemplo, fue llevado al latín, por eso se colocó Anderson, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, esa es una característica de cualquier persona que descubra una nueva especie para la ciencia, ¿no? Que no ha sido descubierto hasta el momento, entonces es un derecho de esa persona de colocarle, ¿no? El nombre en honor a esa persona, ¿no? Entonces, otras características para colocar nombre científico es la que indica alguna característica de la especie, ¿sí? O del organismo vivo que se llega a clasificar. Por ejemplo, actualmente todas las especies con la terminación de la especie officinalis son consideradas plantas medicinales, ¿sí? El Rosmarinus officinalis, por ejemplo, es el romero, ¿sí? Que sabemos que es una especie medicinal, ¿sí? Y así todas las especies, por ejemplo, que son consideradas actualmente medicinales, o que se están descubriendo nuevas como medicinales, lleva la terminación oficinal, ¿sí? Otra característica es cuando una especie es común, por ejemplo, cuando una especie es común para reproducirse, entonces lleva el término común, como es el caso del Ricinus communis, que es el nombre común del macororo, por ejemplo. El macororo es una especie que se puede reproducir fácilmente, ¿verdad? No sé si conocen el macororo, es una especie que tienen hojas grandes, como la papaya, y hay dos tipos de especies, ¿no? Una que es morada y otra que es de color verde. Sus mamás deben conocerlo porque se les utiliza cuando los niños, por ejemplo, están con pasmo, ¿no? Se le pone una hojita con algún tipo de aceite en la cabecita, ¿no? Para quitarle el pasmo, ¿no? Entonces, esa es una planta fácil de reproducir, entonces por eso su nombre científico viene a ser Ricinus común, ¿no? Communis, de común viene la palabra. Otra característica para colocar nombre científico puede ser que indique alguna localidad geográfica a nivel mundial, como por ejemplo el nombre científico Prosopis chilensis. El Prosopis chilensis es una especie vegetal o una planta endémica o propia para Chile, por ejemplo, ¿sí? Es un tipo de algarrobo o de cupecí que se conocen acá, ¿sí? Entonces, al escuchar o al pronunciar yo este nombre científico, Prosopis chilensis, entonces la terminación chilensis me dice que es una especie que la puede encontrar en Chile o que es endémica para Chile. Endémica quiere decir que es propia de ese lugar, ¿sí? Que no hay en ninguna parte del mundo y si hay, ya ha sido llevada, ¿no? Una especie introducida a otro país, ¿sí? Para Bolivia también hay especies endémicas, por ejemplo, como es la jungla boliviana. La jungla boliviana es una especie de vegetal, de árbol maderable, que encontramos en los bosques amazónicos en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces,
al escuchar yo este nombre, jungla boliviana, entonces, ¿qué pienso? Entonces, es una especie que está en Bolivia, ¿no? Entonces, eso me indica el lugar geográfico o la localidad geográfica de esa especie, ¿no? Entonces, hay muchas especies, por ejemplo, como es el caso de la manga, ¿sí? Acá la manga creemos muchas veces que es una especie nativa de Bolivia, ¿no? De Santa Cruz, de lugares tropicales, pero el nombre científico de la manga es Mangifera indica, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el nombre científico? Mangifera indica. Indica me está diciendo que es una especie nativa o propia de la India, ¿sí? Imagínense, desde allá de la India, que está en otro continente muy diferente a lo que es Sudamérica, fue introducida acá a Sudamérica. Ni siquiera es de América, de un país de Sudamérica, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica lo que son diferentes especies, ¿no? Él me indica muchas veces la localidad o la región geográfica de dónde es endémica o de dónde proviene. Bien, hay diferentes categorías también para la identificación de las especies, ¿sí? Como es el caso de las variedades, por ejemplo. Las variedades es muy diferente a especies, como les mencionaba, de la papa hay varias especies, ¿no? Está la holandesa, está la harinosa, pero nunca va a cambiar el nombre científico aquí de una especie cuando se trata de una variedad. ¿Cuándo es una variedad? Cuando una especie, por ejemplo, de planta ha sido modificada genéticamente por el hombre, ¿sí? ¿Para qué la modifica el hombre genéticamente? Para que esa especie vegetal o esa planta se den muchos cultivos con muchas plantas que son alimenticias, por ejemplo, tenga una resistencia o una mejora genética, ¿sí? Por ejemplo, que sea resistente a la sequía, por ejemplo, ¿no? Que sea resistente a alguna plaga, ¿no? Entonces, para eso, las personas que se encargan de cultivar alimentos realizan modificaciones genéticas, ¿no? Y ahí se da el caso donde aparecen las variedades, por ejemplo, ¿no? Y vemos, si nos vamos al mercado, por ejemplo, vemos que hay el repollo morado, el repollo verde, ¿no? Entonces, variedades hay en todos lados a nivel mundial. Pero esas variedades también presentan un nombre científico y el nombre científico no va a cambiar, lo que cambia es la variedad, ¿sí? Lo mismo con los cultivares, como es el caso de la soya, del sorgo, del maíz, por ejemplo. Hay un sinfín de variedades, ni qué se diga de la soya, creo que hay más de 50 variedades, ¿sí? Entonces, la variedad no modifica el nombre científico. Por ejemplo, fíjense, estas dos especies de aquí, tal es el caso de la Brassica oleracea, es el nombre científico del repollo, ¿sí? El repollo es el que utilizamos para cocinar, ¿sí? La variedad es oleracea para el repollo morado, ¿sí? Y la Brassica oleracea, fíjense, no cambia el nombre científico, variedad capitata viene a ser el repollo verde, ¿sí? Entonces, va a cambiar la variedad, pero el nombre científico no va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso también se puede dar en los nombres científicos. Entonces, cuando yo vea este nombre científico en algún texto, en algún libro, por ejemplo, en internet, voy a saber que es una variedad diferente de una especie, ¿sí? Que ha sido modificada por el hombre, ¿sí? Entonces, eso se da en algunos casos también de los nombres científicos, ¿sí? Otro caso se da cuando las plantas son híbridas. ¿Qué viene a ser un híbrido? Seguramente han escuchado ese término, ¿no? Esta planta es un híbrido, dicen muchas personas, ¿no? Pero ¿qué es un híbrido? Los híbridos son cruzamientos sexuales que se dan entre especies distintas de plantas, ¿sí? ¿Y para qué se dan esos cruzamientos? Para que mi planta tenga una resistencia, como les decía muchas veces, a las adversidades del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay la menta piperita que se conoce, que es la menta
que muchas veces las encuentran en los supermercados, ¿sí? Entonces, van a ver su nombre científico que dice menta, está esta terminación X, piperita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de que este nombre científico tenga esta X o este signo por aquí entre mis dos palabras que forman el nombre científico? Esta X me indica que son híbridos, ¿sí? Y todos los híbridos de naranja, de melón, de zapallo que hay o que existen, el nombre científico siempre me va a identificar que es un híbrido por esta letra X del medio, ¿sí? Entonces, la menta piperita, por ejemplo, es un híbrido que ha sido un cruce entre la menta espicata, que es una especie de menta, y la menta acuática, que es otra especie de menta. Entonces, estos dos tipos de mentas fueron cruzados, ¿no? Y dio como resultado la menta piperita, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que este es un híbrido? Porque cuando leo el nombre científico, me indica esta X que esta es una especie de híbrido, ¿sí? Que no es una especie pura, se puede decir, como son estas dos especies de menta de acá, ¿sí? Entonces, esas características me pueden indicar un nombre científico, ¿no? Entonces, todos los nombres científicos, todas las especies o todas las especies que se encuentran dentro de los 5 reinos que conocemos, ya presentan un nombre científico, ¿no? Está en el caso de los nombres científicos de los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se sorprendan si muchas veces tienen nombres raros, ¿no? Ya saben, ¿por qué tienen nombres raros? Porque están escritos en latín, ¿sí? Entonces, el nombre científico del perro, por ejemplo, que tenemos en casa, la mascota, su nombre científico es Canis lupus familiaris. ¿Por qué lupus? La terminación lupus viene del lobo, ¿sí? Entonces, el perro, por ejemplo, el lobo fue domesticado y es lo que hoy en día se conocen las especies de perros, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que los perros evolucionaron o fueron domesticados de un lobo, ¿sí? Por eso el nombre científico. El gato, su nombre científico es Felis silvestre, ¿sí? ¿Por qué la terminación? Fíjense, del gato y del león, el género es el mismo, Felis y Felis, ¿sí? El gato es Felis silvestre y el león es Felis leo. ¿Por qué tienen el mismo género? Porque ambas de estas especies, el gato y el león, pertenecen a los felinos, ¿sí? Entonces, aparte del gato y del león, el tigre, el jaguar, el león, todos los que conocemos, ¿no? Están dentro del grupo o del género Felis, ¿no? Entonces, por eso tienen el mismo género. El gato, su nombre científico es Felis silvestre, y el león, su nombre científico es Felis leo, ¿sí? Del pato, ese que nos gusta comer a veces, ¿no? Su nombre científico es Anas domesticus, porque ya ha sido domesticada, es un ave domesticada. El tigre, su nombre científico es Panthera tigris. La paraba barba azul, que es un tipo de loro de gran tamaño, ¿verdad? Como son las parabas, su nombre científico es Ara glaupogularis. El búho, su nombre científico es Bubo bubo. La jirafa, su nombre científico es Girafa gamelopardis. La boa, que es una serpiente, su nombre científico es Boa constrictor, ¿no? Igualmente los vegetales presentan nombres, algunos raritos más que otros, pero todos cuentan con un nombre científico. La palta, por ejemplo, su nombre científico es Persea americana, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica el nombre científico de la palta? Que es originaria de América, ¿sí? El maíz, su nombre científico es Sea maíz, aquí está mal escrito, fíjense el nombre científico, porque les dije que el género siempre debe ir con mayúscula, ¿sí? El eucalipto, la planta medicinal, su nombre científico es Eucalyptus globulus. La manga, su nombre científico es la Mangifera indica. La canela, su nombre científico es Cinnamomum ceylanicum. La naranja, su nombre científico es Citrus sinensis. La sandía, su nombre científico es Citrullus lanatus. La piña, su nombre científico es Ananas gomosus, por eso algunas personas también la conocen a la piña como la nana. El arroz, su nombre científico es Elorisa sativa, ¿no? Aquí unos ejemplos de nombres científicos de microorganismos son aún más complicados de pronunciar en cuanto a los microorganismos, no sé por qué los científicos
les ponen nombres más difíciles de pronunciar, ¿no? El moho del pan, por ejemplo, su nombre científico es Aspergillus nigricans. El Trypanosoma cruzi, que es un flagelado que nos causa el Chagas, el mal de Chagas, su nombre científico es Trypanosoma cruzi, ¿sí? El dengue, el microorganismo que nos causa dengue, o que nos hace dar dengue, su nombre científico es el Aedes aegypti, ¿no? Del mosquito. El causante de que nos enfermemos de tuberculosis, por ejemplo, ese tipo de microorganismo, su nombre científico es Mycobacterium tuberculosis. El microorganismo que nos enferma de neumonía, su nombre científico es Streptococcus pneumoniae. El microorganismo que nos enferma de cólera, que es otra enfermedad viral, su nombre científico es Vibrio cólera, ¿no? Una bacteria que nos da intoxicación por alimentación cuando introducimos alimentos que no han sido bien lavados, por ejemplo, es el nombre científico de la bacteria Escherichia coli, ¿no? O, sin irnos muy lejos, el nuevo virus, su nombre científico le colocaron COVID-19, ¿verdad? Entonces, también se les da un nombre científico a todas las especies nuevas que van surgiendo, ¿no? Entonces, para terminar el tema, ¿por qué? Entonces, es necesario que todo esté clasificado. ¿Para qué? Para que todo tenga un orden y al momento de estudiar esa especie o de requerir conocimiento sobre esa especie, pues ya me vaya al listado a nivel mundial que ya están clasificados y poder estudiarlo con mayor facilidad esa especie, ¿no? Entonces, si no hubiera, imagínense, una clasificación de la especie, pues tardaríamos bastante tiempo en buscar todos los organismos vivos que existen sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, los objetivos de la clasificación viene a ser un inventario a nivel mundial, elaboración de un sistema de clasificación coherente y a nivel universal o mundial, proporcionar claves para la identificación de especies, proporcionar un nombre científico para cada especie, utilizar esa descripción para el reconocimiento de la especie, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de por qué clasificar a lo que son los organismos vivos, ¿no? Y existen instituciones legales establecidas para clasificar esas especies, como es el caso, por mencionarle nomás, de los jardines botánicos, que clasifican especies de vegetales, ¿verdad? Ese es el objetivo, por ejemplo, del Jardín Botánico de Santa Cruz. No es solamente para que las personas vayan a distraerse, a despejar. Claro que es un bonito hábito, ¿no? Que las personas vayan y se reintegren con la naturaleza, pero el objetivo específico del jardín botánico es la colección de especies vegetales vivas, ¿sí? Entonces, si se fijaron en el jardín botánico, hay gran cantidad de plantas, ¿sí? Porque ese es el objetivo de ser de esa institución, ¿sí? La clasificación de esas especies, de preservar esas especies para los estudios que hagan ciertos científicos o ciertas personas que tengan interés en estudiar las plantas, por ejemplo, ¿sí? Los mismos pasan con los bancos de genética o germoplasma, que son bancos que almacenan semillas. Todas las semillas a nivel mundial de trigo, de arroz, de maní, de todos los alimentos, están dentro de estos bancos de germoplasma para tener una clasificación de todas las semillas a nivel mundial. ¿Para qué? Para si ocurre una catástrofe a nivel mundial, por ejemplo, qué sé yo, en Europa existe una catástrofe, una inundación, un temblor, un terremoto. Entonces, y esos bancos de semillas, esas semillas ya están salvaguardadas para que no se pierdan esas especies, ¿sí? También están los herbarios, que los herbarios almacenan colecciones científicas de plantas, pero son plantas secas, ¿sí? También para la clasificación de estas especies. Y los zoológicos, que tratan de conservar especies, ¿no? Que muchas veces están en peligro de extinción en un lugar, ¿no? En un país, por ejemplo, ¿no? Entonces son llevadas a estos zoológicos para multiplicarlas muchas veces y que esas especies no lleguen a desaparecer
y no estemos con especies extintas, por ejemplo, que desaparezcan sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, esas son las instituciones legalmente establecidas para la colección científica de especies, ¿no? Bien, entonces chicos, con eso terminamos el tema de hoy día. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, antes de terminar la clase. Ninguna, Alicia. Bien, entonces les paso a su grupo la clase grabada y la presentación para que la puedan ver si es que tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el tema, ¿sí? Bien, nos vemos entonces el viernes